98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. En un contexto global marcado por la crisis climática, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de transformar los modelos económicos, Ecuador busca posicionarse en el debate sobre desarrollo sostenible. La Cumbre de Sostenibilidad de ECOS se ha consolidado como uno de los principales espacios de diálogo entre empresas, academia, sector público y organizaciones sociales para impulsar soluciones concretas frente a estos desafíos. ¿Qué está en juego para el país y qué decisiones deben tomarse? Lo conversaremos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Ricardo Dueñas, él es CEO de ECOS, para conversar sobre este importante evento. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, es un placer para mí estar nuevamente aquí en FM Mundo y aprovechar para saludar a toda la gran audiencia que tiene la radio. Muchísimas gracias. ¿Qué lectura hace usted del momento que vive Ecuador frente a los desafíos globales justamente en temas de sostenibilidad? Bueno, los desafíos que tiene el Ecuador y el mundo, tenemos que entender que en sostenibilidad no existen fronteras, y si bien es cierto existe un desafío, como en la introducción mencionaba usted, en torno a la crisis climática y la mitigación que se tiene que hacer, que estos son los hábitos que se tiene que tener en pro de soluciones pro naturaleza. Es muy importante citar que el desarrollo humano tiene que estar en el medio de la agenda, en el medio de la discusión. Vemos que a partir del año 2000, con los objetivos del milenio, hasta el 2015, en que se instauró la Agenda 2030, conocida por los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible por sus siglas, hasta el 2030 vemos cómo post-pandemia y como una pandemia de por medio están generándose muchas brechas. El desarrollo humano es clave. Existen ciertos indicadores económicos, por ejemplo, Gisela, que deberían desaparecer. Por ejemplo, el PIB per cápita, o que no nos dicen nada y lo único que sirve es para invisibilizar las brechas que existen. ¿Qué sacas tú teniendo un crecimiento de PIB si cuando ya ves el crecimiento del PIB per cápita no crece esto y no crecen las condiciones sociales de las personas? Entonces no crece el acceso a educación, no crece el acceso a oportunidades de trabajo, a una vivienda digna, no existe eso. Entonces, evidentemente, la ecuación más fea, que aunque nos cueste, se tiene que mencionar, es que el 10% más rico de la población tiene el 75% de toda la riqueza. Luego el 1% más rico concentra del 40 al 45% de la riqueza del planeta, y el 50% más pobre entre el 1 y el 2% de la riqueza. Entonces así no puede haber paz, va a haber violencia, van a haber carteles, evidentemente, como lo que sufre el Ecuador, que es un daño colateral de la falta de desarrollo sostenible, el tema de no tener paz, de tener este crimen organizado, bueno, que está bien que se lo catalogue de esa manera, pero que está dentro de toda una cadena de distribución de la droga que empieza con los productores y termina con los consumidores, y nadie lo quiere ver así. Pero hoy se habla muchísimo de sostenibilidad. ¿Cómo logramos o cómo evitamos que este concepto se reduzca simplemente a marketing empresarial y realmente se traduzca en cambios estructurales que necesitamos en países como el nuestro, sobre todo? Bueno, tú has citado una situación muy válida, que es el greenwashing, es decir, ¿cómo hacemos que esto no sea solamente unas líneas argumentales, un storytelling que alguien cuenta para hacer un lavado de imagen? Entonces, ahí tiene que venir justamente acompañado de que las empresas, aparte de que tengan estas actividades, por ejemplo, la reforestación. Tú coges y haces una reforestación. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Una empresa busca un sitio para reforestar, se pone en contacto con alguien, dito del municipio, de otra entidad gubernamental, buscan un terreno privado, cogen el voluntariado de sus funcionarios, ponen una buceta abajo, les ponen una gorra, van, reforestan, no tienen idea de qué tipo de variedades que sean endémicas, no tienen idea de en qué momento del año reforestan, no se hace bien el trabajo del hollaje, de manejar todo el hidrogel, todas las cosas que se necesitan, etcétera, y tampoco se hace una formación. Entonces la gente va y hace simplemente esto para generar un greenwashing, y a la final de cuentas no sabes qué pasa con los efectos de gases de efecto invernadero, porque estos gases con
con todo lo que se genera en la combustión fósil, en los motores, etcétera. ¿Por qué es que se quedan en el planeta, en la atmósfera? ¿Cuánto de estos salen? ¿Cuántos se quedan? ¿Cómo esto produce subsecuentemente el calentamiento global? Que no es más que cómo este calentamiento global topa con la corteza terrestre, pero sobre todo con las placas de hielo de la Antártida, etcétera, que se derriten. Esto por gravedad baja en los océanos, sube el nivel de los océanos y genera inundaciones. ¿Pero qué generan las inundaciones? Las inundaciones generan serios problemas, sobre todo en la gente más vulnerable. Porque si es que tú vives en un sitio donde tienes alcantarizado, donde tienes agua potable, donde tienes servicios para tratamiento de aguas residuales, etcétera, o tienes sistemas integrados de manejo de desechos sólidos, líquidos, es otro cuento. Pero ¿qué pasa, Gisela, con la gente que no tiene estructura, con la gente más vulnerable? Se producen refugiados de cambio climático, es gente que no puede llegar a la escuela, es gente que sufre de enfermedades porque no existe prevención, se produce uno de los ejes multicausales más problemáticos dentro de las consecuencias que además de la pérdida de sembríos y demás. Pérdida de cosechas, sembríos, de agricultura que mata la economía de mini productores del agro, etcétera. Entonces, todo este tema es lo que se tiene que poner en contexto. Por eso viene la Cumbre de Sostenibilidad. Ahora, justamente la agenda global, entiendo que tiene algunos temas que son importantes, ¿no? La transición energética, la economía circular y el cambio climático, que son urgentes, digamos. ¿Cuál de estos desafíos considera que son más críticos justamente para nuestro país, para Ecuador en este momento? Es que lo que pasa es que no se los puede ver de forma aislada. Las empresas y la conciencia social tienes que ver cómo tener el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. Y esa calidad de vida de las personas está atada a lo que pasa con el cambio climático. Porque ¿qué pasa en ciudades? Acabo de estar de viaje y ver, por ejemplo, lo que pasa con la polución en la India. Entonces, ¿qué calidad de vida puedes tener si es que tienes todo un aire contaminado que luego produce enfermedades cardiovasculares, que produce? ¿Qué calidad de vida puedes tener, Gisela, y quienes me escuchan, por ejemplo, con lo que se maneja en términos de plástico de un solo uso? Ese plástico de un solo uso, en todo lo que está conectado desde una alcantarilla, que uno dice aquí en la sierra no pasa nada si yo boto basura, esa basura se conecta por los ríos y termina por el sistema fluvial, terminando en el océano. Esto se desintegra en un montón de años, el microplástico se come en los peces, ese microplástico que se come en los peces después ingerimos nosotros en la cadena alimenticia. ¿Y qué se producen? Existen papers ya comprobados de la Universidad de Harvard, Johns Hopkins, etcétera, que hacen ver que tenemos ya trazabilidad para decir que en tu sangre tienes microplástico, en la sangre del oyente tiene microplástico, y ese microplástico lo que produce es cáncer, leucemia, etcétera, y las sociedades se ven mucho más afectadas. Entonces necesitas tratar todo esto dentro de un contexto global y es un tema que se atan las consecuencias. No es posible que se trate el cambio climático de un lado y se trate el tema de la redistribución y la pobreza y el hambre por otro lado, y las empresas solamente estén viendo el profit, la utilidad, y no empiecen a trabajar en estos temas de generar conciencia. Entonces la cumbre lo que busca, Gisela, este 22 y 23 de abril es concentrar un número importante de gente que puede ir a ver todas estas prácticas de forma inmersiva. Vas a tener el túnel de calentamiento global. Una cosa es que te cuenten en una conferencia o un foro, que te cuenten cómo es esto el calentamiento global, las emisiones, qué pasa con el CO2, qué es una tonelada métrica de CO2, o que te cuenten del gas de efecto metano, cómo se produce en la actividad, sobre todo agrícola, etcétera. A que vayas a un túnel de calentamiento global y te montemos todo un storytelling con efectos, con producción, donde entras a la temperatura que estás quieto y salgas a 60 grados y vayas viendo qué pasa a medida que se va sobrecalentando el planeta, qué pasa con las especies, qué pasa con las especies vertebradas, cómo se afecta la biodiversidad, qué está pasando con las personas, qué pasa con la calidad del aire. Es que eso es tan importante, la información, porque creemos que desde hace años que venimos hablando de calentamiento global y aún seguimos creyendo que estamos lejos, cuando ya lo tenemos encima, cuando ya nos está afectando, ¿no? A ver, esa es una cuestión que quieren desconocer evidentemente grandes intereses en grandes capitales que no quieren dar este gran paso hacia una transición ecológica que nos cuide. Y digo que nos cuide porque es ahí donde está la calidad de vida.
Entonces, si tú no cambias la matriz energética a energías limpias, sino primero que pasa lo que pasa aquí. Por ejemplo, nos quedamos sin energía en el país porque no tenemos suficiente capacidad, porque se hizo el Coco Sinclair y luego no se siguió con una serie de obras de infraestructura que se tenían que hacer para generar energía hidroeléctrica, que es de energía más barata, y tienes que depender también de un sistema de energía producida por diésel o producida por combustibles fósiles o carbón, etcétera, que al fin del día ni siquiera estaba mantenida. Entonces, eso tenemos que hacer, y no es un problema de gobiernos solamente, es un problema del sector privado todos, del sector privado también. Ahora, la cumbre entiendo que convoca a empresas, a gobiernos, a organizaciones sociales, justamente para tener todos los ámbitos, pero ¿hasta qué punto está realmente preparado el sector privado ecuatoriano para hacer o asumir esta responsabilidad y hacer una política dentro de sus empresas? Bueno, estamos hablando de la tercera cumbre de sostenibilidad. El sector privado viene trabajando bastante bien. Uno de los datos curiosos que les doy es que imagínate tener un solo evento de sostenibilidad donde tenemos el 88% del mercado de los bancos. O sea, está el Banco de Guayaquil, que es uno de nuestros presentadores, pero también está el Banco del Pichincha, está el Banco Rumiñahui, está el Banco Internacional, está el Banco Procredit. Si sumas todos estos bancos, tenemos casi toda la banca. ¿Por qué es importante? Se preguntará la gente que me escucha. Por lo siguiente, porque si tú tienes un sistema financiero, no es importante el edificio donde funcionan las oficinas, no es importante cómo tratan los residuos. ¿Sabes qué es lo importante? ¿A quién le prestan la plata? Porque están intermediando 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 millones. Entonces, si en el análisis de crédito de a quién le van a prestar no se hace un análisis riguroso, no solamente de la parte financiera, de la fuente de repago, de la obligación crediticia, para saber que puedas pagar la cuota, el capital, los intereses, sino también ver cuál es el impacto que tienes en el ambiente, cuál es el impacto social que tienes en el manejo comunitario, cuál es el trabajo que estás haciendo en el triple impacto, en el desarrollo económico, social y ambiental. Y eso no se empieza, Giselle, quienes me escuchan, y los banqueros que también saben que es así, a tomarse en consideración para definir cuál es la tasa de interés a la cual te presto. Te premio si es que tienes unas prácticas de ESG, de Environmental, Social and Governance, o medio ambiente, la parte social y la gobernanza. Te premio en la tasa bajándote la tasa de interés. Pero si es que no tienes certificaciones, si no tienes mediciones de huella de carbono, si no tienes procesos bien elaborados de compensación de huella, etcétera, te castigo la tasa. Esa es la manera como se están manejando las finanzas sostenibles. Entonces, si me preguntas si está avanzando el país, claro que está avanzando. Tenemos sectores muy comprometidos con el tema, la industria alimenticia, y este es un evento, es el evento más importante que hay en el país corporativo. Hay 100 marcas de primer nivel en este mercado, pero también hay marcas pequeñas. También estamos promoviendo que existan pequeñas y medianas empresas, y también estamos promoviendo que existan organizaciones no gubernamentales, y está la academia, es decir, y la política pública. Ahora, sí hay que hacer un llamado de atención un poco al gobierno, que es el que un poco está, creo yo, a ratos desconectado de esta agenda, y no siento yo que exista esa guiada que se tiene que tener para la política pública. Importantísimo, no solo para autoridades, para gobiernos, para empresas, sino para el ciudadano común. Esto es nuestra vida de hoy, no es la vida del futuro. Estamos preocupados por lo que nos pasa hoy con el calentamiento global. Es importantísimo que participemos. ¿La cumbre de cuándo a cuándo se va a dar? Y si es que todavía hay posibilidad de participación. Verás, la cumbre tiene dos partes. Tiene la Expo, la zona Expo. En esta cumbre se desarrolla en el centro de convenciones. Son los 15,000 metros cuadrados del centro de convenciones, toda la capacidad instalada. Tienes la zona Expo, donde no necesitas inscribirte, está abierta al público. Esa es una contribución para que la gente vaya al túnel de calentamiento climático, para que la gente vaya a ver todo lo que pasa con el bienestar humano. Ahí estamos trabajando con Bagó, con FEMSA, PwC también está trabajando mucho en esto. Entonces ahí vas a ver buenas prácticas y todo. Pero la zona de conferencias, que es la parte de arriba, tienes que entrar a la página de la Cumbre de Sostenibilidad, que es www.ecosnegocios, ahí te puedes indexar, o directamente en el buscador Cumbre de Sostenibilidad, y tienes que postular, porque ahí solo tenemos 6,000 cupos en los 2 días. Los speakers principales que vienen son de lujo. Viene Carlos Alvarado Quesada, el expresidente de Costa Rica, que es el que manejó
de mejor manera el tema de descarbonización de Costa Rica hasta el año 2022, fue premiado por la ONU. Después viene Hen Rogers, que es el que hizo el juego de Tetris y ahora es presidente de Blue Planet, 40 expositores internacionales y como 100 expositores en total. Vale la pena estar ahí y conocer sobre lo que los grandes tienen que decirnos al respecto. Yo le agradezco muchísimo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, este es un tema que hay que darle más espacio definitivamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, a la radio y a todos quienes escucharon, y más información está en nuestra página. Muy amable. Estuvo con nosotros Ricardo Dueñas, CEO de Ecos, para hablar sobre la cumbre de sostenibilidad. Ya volvemos con Notimundo a la carta.